Jesús, ¿Qué onda, profe? están llegando los demás. Gabriel Ewan e Iván García no han llegado, ¿verdad? No. Muy bien, bienvenidos. No hace falta que lleguen los compañeros Gabriel Ewan e Iván García, que ya expusieron. A ver, en el caso de Karime Gallego, Santiago Arjona y Jesús Heredia. Vamos a ver. A ver, Jesús, ¿quién tenía la presentación? ¿Santiago o lo tenías tú? No, yo la tenía, profe. Actívala, por favor, para que continuemos con lo que estábamos viendo hace un momento. Ahorita te voy a compartir. Bueno. Ya está, ya puedes mostrar la presentación. De preferencia en la diapositiva que te hayas quedado. Ok, gracias. Ahí puedes continuar. Esperamos un momentito que lleguen algunos más para poder continuar con esta parte, chavos, porque es importante. Muy bien. Creo que así estamos ahora casi todos, ¿no? Todavía faltan dos. Muy bien. Faltará uno o dos por llegar nada más. Vamos a proseguir con esto que estábamos platicando hace un ratito antes del intermedio de ahorita del receso. Vamos a proseguir. Tiempo medio de recuperación, es la diapositiva en la que nos quedamos ahorita. Regularmente los tiempos medios de recuperación pueden deberse o pueden calcularse en base a los siguientes elementos. Que dispongan de un hardware equivalente al que se haya perdido, primero. Si no tienen disponibilidad de ese hardware, entonces sí tenemos un problema en cuanto al tiempo medio de recuperación. Para poder cumplir con un tiempo medio de recuperación, se necesita contar con los elementos de hardware de primera mano. Si no se cuenta con ellos, no valen los cálculos que se puedan hacer. Por esa razón, se pide, cuando tienen ustedes un servidor ya operando, en la empresa sobre todo, se debe solicitar siempre piezas del equipo que se tiene conocimiento previo que pueden llegar a fallar en un tiempo determinado. Regularmente se deben comprar al momento desde que se compra el equipo original. Aunque lo tengan almacenado y guardado esas piezas, mientras no se usen, van a deber funcionar perfectamente al momento de instalarse. Pueden permanecer almacenadas durante 1, 2, 3 años y en 3 años utilizarlo y colocarlo y funcionar a la primera, porque nunca se desgastó el elemento de hardware. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, componentes como el discos duros, es esencial que se cuente cuando menos con uno de reemplazo listo siempre. De preferencia, que existan 2 piezas. ¿Por qué menciono esto? Porque en un servidor pueden tener un arreglo en espejo con 2 discos duros. Y si ustedes tienen nada más un disco duro de reemplazo, pues pueden garantizar hasta cierto punto que si falla uno, pues ya lo pueden poner y va a seguir operando el sistema sin ningún problema. Un arreglo de espejo. Pero si en un momento dado falla el primero otra vez y el de reemplazo pues está operando, pues nada va a quedar funcionando con un disco duro y ustedes en ese momento deberán preocuparse
por conseguir la pieza del disco duro que se dañó. El segundo disco duro en este caso. ¿Estamos? Entonces, para poder calcular, pues deben estimar cuánto tardan en primero instalar el disco duro y ponerlo. Regularmente eso no debe tomar más de unos minutos, porque los sistemas de servidores son regularmente de tipo hot swap. Es decir, abren el gabinete por enfrente, retiran el disco duro que está dañado y meten el nuevo y cierran el gabinete y listo. El sistema del hardware detectará el disco duro nuevo y empezará a hacer la sincronización del disco duro que se quedó con los datos en el otro disco duro para hacerlo en espejo. Lo mismo sirve para RAID 5 en adelante, ¿sí? Ustedes tienen 5 discos duros o 3 discos duros, se daña uno, ese lo reemplazan, se reconstruye y listo. Pero deben estar preparados para tener otro disco duro siempre a la mano. Lo ideal para poder lograr estos tiempos es que cuenten con el número de piezas idéntico a las piezas que están instaladas en el servidor físico. Si tienes 2 discos duros, debes tener 2 discos duros de respaldo. Si tienes bancos de memoria dañados, si tienes 4 bancos, debes tener 4 bancos siempre disponibles. Para que si se quema uno, reemplazarlo con uno. Los bancos de memoria se reemplazan más rápido, eso no es ningún problema. Pero en el caso de procesadores que se lleguen a calentar y quemar, un procesador, deben tener ustedes un respaldo de un procesador para ponerlo en caso de que se queme uno. Y le ponen otro y listo. Sigue trabajando el sistema y el servidor como si nada. De hecho, de todos los componentes de hardware de los servidores, los que más tiempo tienen para fallar son los procesadores y las memorias. Todo lo demás puede fallar en menos de 3 años, como por ejemplo el disco duro, o por ejemplo una unidad de DVD, o por ejemplo una tarjeta de red, o también inclusive una fuente de energía dentro de un equipo. Esos son los componentes que son más fáciles que se dañen. Entonces necesitan tener esas piezas disponibles. En el caso de un fallo total de discos, por ejemplo, además del tiempo que ustedes les toma cambiar los discos y dejarlos instalados, entonces deberán tomar en cuenta el tiempo de instalación del sistema operativo, el tiempo de instalación de los sistemas de servidores como el servidor web Apache o la servidor de base de datos MySQL, y el tiempo para subir el último respaldo vigente de la base de datos. Muy bien. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Yo no tengo No, profe. ¿Alguien más? Nadie. De momento no. No, profe. No, profe. Me parece muy bien. Hasta este momento, estamos hablando de considerar que tienen el servidor en la empresa, dentro de la instalación física de la empresa. Ahorita vamos a ver otros detalles cuando el equipo está fuera. Vamos a ver. Sigue con la diapositiva, por favor. Memorándum de entendimiento y acuerdos. Muy bien. Aquí empiezan a entrar en juego este tipo de memorándums en relación a las responsabilidades de cada parte de la empresa o de las empresas que estén participando en este arreglo para ver cómo asegurar que el sistema que estamos operando siga funcionando. Siguiente. Objetivo del punto de recuperación. Bueno, este punto es en relación a los respaldos que ustedes tengan. Si ustedes tienen respaldos que se realizan una vez por semana o una vez al día, cada 24 horas, ustedes a lo más van a tener información de los 24 horas anteriores. Si el fallo se presenta a la mitad del día, quiere decir que pierden la mitad de la información de ese día y deberán recuperarla de alguna manera, empezando desde el día anterior. Lo cual, ¿qué implica? Implica tiempo extra para los que vayan a capturar toda la información de nuevo. No, para que tengan ese dato. Y eso se estima el cálculo en dinero y en tiempo. Horas hombre, cuántas personas vas a tener ocupadas capturando la información de la mitad del día que se perdió. ¿Cuánto te va a costar eso? Si aún así es menor ese costo al de perder más información, pues definitivamente lo pagas y continúas con tu operación. Si no, tu operación y la empresa entran en riesgo. En este caso, cuando se tiene información muy sensible, ejemplo, los bancos, ejemplo, supermercados, que tienen sus operaciones al minuto, casi al segundo. Ellos lo que tienen son sistemas redundantes. Ahí sí tienen servidores redundantes
para poder, en caso de que falle un servidor, el otro entra porque tiene la misma información. Es decir, están como en un clúster de datos. En el caso de MariaDB que mencioné hace rato con el clúster Galera, lo que se hace es sincronizar en 2, 3, 4, 5 o más equipos la misma base de datos. De tal forma que se muere un equipo, ¡pum! El siguiente equipo que esté disponible toma prioridad y toma el control de todo el sistema de base de datos y empieza a responder las preguntas de todos. Y el equipo que se quemó, que se echó a perder por el motivo que haya sido, le cayó un rayo, se quemó el disco duro, se tronó, algo, ese equipo debe ser reemplazado en su momento para mantener cierto nivel de seguridad, y ese equipo que es reemplazado se tendrá que formatear, instalar todo el sistema de operativo, la parte de MariaDB, Galera, configurar todo lo del clúster y luego meterlo ya al clúster mismo y empezar a sincronizar toda la información de los demás nodos hasta igualarse con ellos y poder ya empezar a participar en caso necesario otra vez. Eso puede tomar un día inclusive completo para ese equipo. Mientras los otros equipos tienen la información y siguen trabajando, los clientes que no lo ven todo esto, seguirán trabajando de forma transparente. Hasta ese punto se puede llegar a tener todo sincronizado en distintos equipos y ahí tu punto de recuperación sería cero porque no lo vas a observar. Sería nada más preocuparte por sustituir el equipo que se haya dañado y esperar a que ese equipo, una vez restablecido, se sincronice con todos los demás. ¿Tienen dudas de esto? ¿Comentarios? Solo una pregunta, profe. Dime, Joel. Por ejemplo, en una empresa donde pues, no se maneja información necesariamente sensible, ¿cuál sería como que la recomendación para hacer algún respaldo o cada cierto tiempo? O sea, ¿cuál sería un intervalo correcto de tiempo para hacer un respaldo? Tú tienes que tomar en cuenta el valor en dinero de la información que existe actualmente en la empresa. Si ese valor en dinero es menor al costo de adquirir un hardware de redundancia, si es menor, pues el dueño no se va a preocupar mucho. Un servidor puede valer 20,000 pesos y si la información que está dentro cuesta 5,000 o 10,000 pesos, pues no le va a convenir en un momento dado tener otro servidor asentado esperando a que falle uno para poder meterlo el otro. Cuando tienes información que vale, por ejemplo, en el caso de una empresa, un supermercado o una cadena de supermercados inclusive, definitivamente el valor de las transacciones y de la información que está ahí, que es importante registrar, excede por bastante el costo de un equipo. ¿Sí? Desde el momento en que valga el triple, el cuádruple o 10 veces más que el equipo, la información que está dentro, entonces sí vale la pena meter otro. Tener uno de respaldo siempre para poder tener la información ahí y pues no pasa nada, ¿no? Tenerlo ahí. Cuando tienes información que vale 20, 100 veces más que el servidor, definitivamente estás obligado a tener cuando menos unos 3 o 4 equipos ahí a la mano para poder dar batalla y recuperarte rápido en caso de que falle uno. Ahí es donde empiezas a tener más o menos un criterio que te puede servir. Si tú tienes valor de información, a lo mejor lo que necesitas es un disco duro externo nada más, lo conectas al servidor en las noches, copias toda tu información y es tu respaldo del día. ¿Por qué? Porque el valor de la información que se pierde en un día puede ser nada más 1,000 pesos o 2,000 pesos o 3,000 pesos, lo cual obviamente no le llega a los 20,000 que cuesta el servidor. ¿Sí? El valor en datos, ¿cómo se calcula? A ver, Santiago, no te alcanzamos a escuchar. ¿Puedes tratar de repetir lo que dijiste? ¿Me escuchan? A ver. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Le preguntaba, ¿el valor en datos cómo se calcula? Ok. ¿O ya en la empresa? Ajá. El valor de la información se debe calcular en base a ciertos parámetros en cuanto a qué importancia tiene ese valor para el dueño o los dueños de la empresa. Por ejemplo, la información contable tiene cierto valor. ¿El valor cómo se representa? ¿Cuánto te va a costar recuperar la información si la pierdes?
Es el primer criterio que puedes tomar. ¿Cuánto me va a costar a mí recuperar la información que se haya perdido? Ahí si te pones a representar, por ejemplo, que al final del día, suponiendo que hicieras un reemplazo, un respaldo diario de información en un servidor en las noches, y resulta que pasó el día, hubo operación de la empresa, hubo ventas, compras, movimientos, etcétera, y resulta que un minuto antes de que puedas hacer tu respaldo, cae un rayo en el servidor y se lo lleva todo. Ahora, consigues otro servidor, ok, le metes el sistema operativo, le metes los programas y restauras el último respaldo que tenías, pero perdiste la información de un día. ¿Cómo calculas Entonces eso? sería el ¿Perdón? costo total. Entonces sería el costo total de todo lo perdido y aparte la información que se perdió en el día. Lo que pasa es que la información le das el valor en base a cuánto te va a tomar recuperar esa información. Ok, regresando al ejemplo que estábamos viendo. La operación durante el día representó ventas por, no sé, 15,000 pesos o una cosa así. La venta del día. O sea, que se movió información y fueron 15,000 pesos de movimientos de la empresa ese día. Pero la información, si la pierdes, ¿cuánto tiempo te toma recuperarla? Es decir, ¿cuánto tiempo te va a tomar agarrar 1 o 2 chinos o 3 capturistas que tengas ahí y que se pongan en la noche de ese día a teclear todas las transacciones que se perdieron? A capturar de nuevo todo. Pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque lo tienen en papel. O sea, hasta eso, sí lograron imprimirlo y estaba en papel de alguna forma en las transacciones. Entonces, a partir de las notas en papel, las que hayan anotado inclusive, se empieza a reconstruir la información. Entonces, te tomó 3 personas toda una noche y les tuviste que pagar de alguna forma porque ellos no tuvieron la culpa de que se haya ido la información. Ni tú tuviste la culpa porque cayó un rayo. Pero pues, todo mundo se tiene que pagar. Entonces, 3 chinos están trabajando toda la noche. ¿Cuánto es el sueldo de cada persona durante el turno nocturno? Para recuperar la información para el día siguiente, porque tienes que tener toda la información lista para el día siguiente. Y les vas a pagar el doble o el triple de lo que les pagas durante el día. Normal. Ok. Entonces agarras y resulta que tienes que pagarle 1,000 pesos a cada uno. Son 3,000 pesos entonces el valor de lo que costó recuperar la información. ¿Sí? Entonces ya tienes una idea entonces de con esa información cuánto vale, pues darle un valor, ahora sí en dinero, a la información. Si requieres meterle a 10 personas para poder sacarlo, pues multiplicas, obviamente, el valor de tu información de ese día. Porque tuviste que volver a pagarle a una persona para poder recuperar esa información. O sea, el dinero se tuvo que soltar de todas formas para poder recuperarlo. O sea, eso es el valor. Si hablas de información secreta en la industria, que incluye información de patentes, todo el valor de la información se traduce en todo el tiempo que se necesitó de investigación, desarrollo, pruebas, errores, años de trabajo para tener la información. Si esa información de patente se pierde en el servidor, ¿cuánto te va a costar? No. ¿Sí? Años de investigación y todo. Volver a hacer otra vez todo. Entonces, ese es el valor de eso. Y resulta que el costo de hacerlo fueron 15 millones de pesos todo. Entonces, la información estaba almacenada en el disco duro y no hay ningún problema, estaba ahí. Pero si se perdía y no tenía respaldo, te la van a cortar a alguien. Por no haber previsto el escenario y todo eso, ¿no? ¿Estamos? Ok. ¿Ok? Sí. Muy bien. Continuamos. Siguiente diapositiva. A ver. Material redundante es, ok, aquí son los arreglos RAID, ok, eso ya lo habíamos platicado en la clase anterior en cuanto a cómo funcionaba.
Y sí, es un mecanismo bueno para mantener redundancia de información, para poder evitar perderla en algún caso así extremo. Siguiente. Riesgo. Ok, ya vimos el riesgo, lo que implica, ya sea accidental o intencional, y el impacto que puede tener. Siguiente. Aceptación del riesgo. Ok. Aquí ustedes aceptan que el riesgo existe y que deben tomar medidas al respecto, o aceptar las consecuencias de que se presente el riesgo. El riesgo es, existe la posibilidad en cualquier momento de que caiga un rayo en el equipo. ¿Dónde hay más riesgos? Hay más riesgos de que caiga un rayo, por ejemplo, en Sonora o en Baja California, en la parte más desértica de México. No, no es muy fácil que haya un rayo de ese lado. Hay más posibilidades de que haya un rayo en un lugar tropical donde hay tormentas eléctricas, como Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Campeche. ¿Sí? Lo mismo aplica para, por ejemplo, un temblor. Hay más riesgos en algunas partes de México. Se acepta el riesgo de que puedas perder tu servidor porque lo aplaste el edificio, le caiga encima por un temblor. Hay mucho más riesgo ahí a que pase aquí en Mérida. Aquí en Mérida, los temblores fuertes que se sienten en Chiapas no se perciben prácticamente aquí en la península. Puede ser que se sienta por ahí medio curioso, con un movimiento ahí leve, pero no provocaría la caída de un edificio aquí, cuando menos. Aquí se sentiría con nivel magnitud 1, que en Richter es nada prácticamente. Un magnitud 2 máximo y no lo sientes. Los temblores de magnitud 3 o 4 que ocurren en México o en otras partes, aquí podría ser un escándalo, pero allá es de risa, porque los edificios están preparados para ese riesgo. Para 3, 4 sin ningún problema, magnitud Richter 4 lo aguantan. 5, 6, 7, ahí sí ya es otra cosa. Pero la costa de Guerrero, la costa de Oaxaca, México, en el centro del país, Jalisco, son lugares donde los temblores pueden presentarse y es un riesgo. Un riesgo mucho más alto que aquí con nosotros en la península. Aquí tenemos nosotros riesgos mucho más altos de que pegue un huracán al que le pegue a la Ciudad de México. Eso no pasa. Usualmente no llegan. ¿Sí? Ese es el tipo de riesgos que podemos plantear, hasta por cuestiones geográficas. Siguiente. Análisis de riesgo, lo que hemos platicado. Se evalúa cada riesgo que se puede identificar. Hay temblores en la zona, hay tormentas tropicales, rayos muy frecuentes, hay huracanes, hay, como diríamos, la manga del chaleco. Hay posibilidades de algo, un tsunami. O sea, todo ese tipo de riesgos los puedes asumir físicamente. Si ustedes se han puesto a pensar tantito, los centros de datos de Internet más importantes que hay se encuentran ubicados geográficamente en lugares que son geofísica y geodésicamente estables. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay temblores frecuentes, que no hay posibilidad de tormentas muy grandes que provoquen cortos eléctricos. ¿Sí? Los centros de datos están en lugares estables físicamente en cuestión climática y en cuestión de suelo. Dallas, en Texas, es uno de esos lugares. Y ahí los centros de datos de Dallas son gigantescos. Una gran cantidad de proveedores de Internet del mundo tienen su centro de datos en Dallas. Lo tienen en Nueva York. Lo tienen en otros lugares, en Europa, por ejemplo, donde es difícil encontrar climas que sean extremos o que tengan riesgo de temblores muy frecuentes. Se encuentran en distintos puntos del planeta que son geofísica y geográficamente estables. No van a ver un centro de datos muy importante en lugares como, por ejemplo, Los Ángeles. En Los Ángeles hay riesgos de temblor con mucha frecuencia. ¿Sí? No van a encontrar tampoco en Utah, no en Utah, arriba, en Wyoming, en ese tipo de lugares donde hay cuestiones volcánicas. No van a encontrar centros de datos por allá tampoco que sean importantes. Toda la información de esas empresas en esas zonas las mandan fuera, a lugares que sean más seguros. Esa es la razón por la cual cuando ustedes ponen algo en la nube, regularmente está en un centro de datos fuera de un lugar
que sea peligroso o riesgoso geográficamente hablando. Eso es lo que se hace regularmente. Eso es lo que se hace. Muy bien. Siguiente diapositiva. Evaluación de riesgos, lo mismo. La evaluación en cuanto a esto, qué es lo que tiene que hacer en caso de que se presente el riesgo y cómo actuar para poder resolver rápido el problema. Siguiente. El risk avoidance, ese es lo que estaba mencionando hace un momentito. Si ustedes quieren evitar el riesgo de que en la localidad donde están se pierda la información porque tembló o porque llegó un huracán y se le llevó todo con el viento y el agua, entonces para evitar ese riesgo sacas tu información y te la mandas a un lugar físicamente más estable y seguro, como Dallas, en Texas, en Estados Unidos. Es un ejemplo para evitar un riesgo. Siguiente. Cálculo del riesgo en dinero, obviamente. Es la frecuencia de que se presente un riesgo también implica eso. Son datos que existen ya. Hay tablas para eso en varias partes de la industria. Siguiente. Disuasión. La disuasión del riesgo es uno de los conceptos más interesantes en cuanto a si se puede realmente disuadir a alguien. ¿Por qué? El hecho está en que muchos de los ataques que se presentan a centros de datos importantes en el mundo es porque regularmente esos lugares son seguros. Y son seguros porque la información que tienen adentro es una información importante, que tiene un valor. Pero eso mismo hace atractivo a los hackers los lugares de ese tipo para tratar de penetrar y obtener la información que está ahí. Así que si quieres disuadir a un hacker, tienes dos situaciones ahí. O pones un sistema de seguridad tan difícil que el mismo hacker se rinda y no intente, o te puede salir el tiro por la culata y ver un conjunto de hackers o ejército de hackers que traten de entrar a tu servidor precisamente porque tienes un sistema muy seguro. Entonces no los estás disuadiendo, los estás animando a que vayan contigo. La única forma es que los disuadas, que tengas niveles de encriptación muy grandes, muy pesados, que solo con supercomputadoras pudieras intentar tronar ese tipo de cifrados. Y los hackers, pues ahí sí, los disuades porque no tienen recursos para poder tener ese tipo de equipos. Tardarían meses intentando violar la seguridad de un lugar con los recursos actuales. Cuando con una supercomputadora les tomaría tal vez días, pero a ellos les tomaría meses o años, inclusive con los equipos más avanzados de escritorio. ¿Sí? Entonces, ahí está el asunto de la disuasión. Siguiente. La mitigación de riesgos. Bueno, una vez que ocurre un riesgo, tienes que mitigar, es decir, reducir de alguna forma el daño. Controlarlo. Controlarlo para que no sea demasiado y que puedas continuar operando en este caso. Y hay muchos mecanismos para eso. Teniendo discos duros redundantes, arreglo RAID, servidores en espejo en distintos lugares de Internet, reduces el riesgo y puedes recuperarte más rápido cuando se presente un fallo. ¿Sí? Siguiente. Transferencia de riesgo. Aquí la transferencia de riesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque es donde hablamos que sacas el servidor de la empresa y lo subes a la nube. El riesgo se transfiere a la empresa que está hospedando el servidor en la nube. Cualquiera que ésta sea. Léase Amazon Web Services, léase Elastic Cloud, léase Linode, léase cualquier tipo de proveedor grande de la nube que pueda hospedar servidores. Tú le estás transfiriendo a ellos el problema porque ellos son los que tienen que encargar de resolver cualquier situación. Tú nada más estás trabajando y tienes un contrato con ellos de tener la información. Como mencionaron en la presentación del día de ayer, tener un 99.999% de uptime, o sea, de tener el sistema arriba. Los famosos 5 9s. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Una pregunta antes, profe. Adelante, Joel. Eso que acaba de decir de la transferencia de riesgos, o sea, de alguna manera, entonces, si una empresa utiliza cualquier servicio de la nube, sea cual sea, se le transfiere, por así decirlo, responsabilidad, ¿no?, de pérdida de datos o de robo de datos, todo que recae en la empresa de Amazon Web Service o la que sea. Ok.
En el caso de hacer esto en la nube, tú tienes que tener cierto contrato con la empresa para poder que ellos se hagan responsables en esos sentidos. Nos quedan 10 minutos de sesión, no se preocupen si se corta, porque esto es una explicación un poco larga. La realidad de las cosas es que existen niveles, ¿sí? De acuerdo de servicio. Hay niveles de acuerdo de servicio en la nube que son básicos, en los cuales ellos se encargan de que el servidor que esté ahí esté arriba el 99.99% del tiempo, pero no se hacen responsables en caso de que pierdas tu información. Que alguien te hackee, por ejemplo, y que alguien entre y te robe información y te la borre. En este caso, los proveedores de servicios en la nube, como te digo, en los niveles más básicos de contrato, que son los más económicos, no tienen todos los niveles de protección. Nada más tienen nivel de hardware de que el equipo no se va a apagar únicamente, o que no le va a pasar nada, pero que la información que tú tienes, tú eres el responsable de esa información, de respaldarla en otro lado si quieres, hacer tus respaldos periódicos, etc. Si tú quieres transferirle esa responsabilidad a la empresa de la nube, al proveedor, le puedes pagar una cantidad para que ellos hagan los respaldos por ti. Y ya tu nivel de servicio sube. Y puedes seguir teniendo un nivel de servicio más alto conforme tú lo necesites. Oye, necesito tener seguridad de que el sistema no se va a caer, necesito un servidor en espejo, necesito que los dos servidores en espejo estén uno lejos del otro para evitar que se dañen si están los dos en el mismo edificio, por ejemplo. Quiero que tengas uno en Dallas y otro lo tengas en Nueva York. De esa forma me garantizas que cuando menos uno, si pasa algo en Dallas o algo en Nueva York, uno va a estar funcionando siempre y va a estar operando todo el tiempo, porque mi negocio lo necesita. No puedo yo darme el lujo de que se pierda el servidor o el servicio. Y la información además tiene que estar respaldada. Entonces, aquí está precisamente esta diapositiva que pusieron, el acuerdo de nivel de servicio o Service Level Agreement, en el cual precisamente es un acuerdo que especifica los requisitos de rendimiento que el proveedor de servicio de la nube te va a dar. Si tú quieres el mayor nivel de protección y todo que se encargue el de la nube, hay que pagar, compañero. No hay escape. Tienes que pagar si quieres la garantía total de que no pase nada. Y aún así, hay un 99.99% de que no pase nada, pero el 0.0001 que ocurra está incluido en las cláusulas y te dicen, ¿sabes qué? Pues ya sería demasiada mala suerte, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que todos se protegen legalmente, tanto los proveedores como tú. Ahí ustedes tienen que poner hasta qué nivel de seguridad deseas tener y cuánto vas a pagar por ese nivel de seguridad. Obviamente las grandes empresas que tienen esquemas grandes, empresas con sucursales y todo, pagan por tener sus servidores regionalizados, separados, con información, duplicados y con respaldos constantes en todos lados para que evitar de que pase algo. Porque siempre puede pasar algo hasta que caiga una bomba nuclear en el lugar y ya toma. Van a tragar hongo atómico. ¿Alguna otra duda, compañero? No, profe, muchas gracias. Ahí está. Siguiente. Esperanza de pérdida única. Bueno, aquí aquí es el caso extremo. El caso en que tú tengas el servidor y tanto el servidor local como el servidor que tengas en la nube fallen. ¿Qué va a pasar? Toma. Alguien tiene que cortarle la cabeza al final. Aunque la información se recupere posteriormente, claro, porque ocurre. ¿Sí? Entonces, el costo de pérdida única es cuando la pérdida puede ser por un fallo crítico o puede ser resultado de un ataque, un ciberataque, por ejemplo, en el peor de los escenarios. ¿Sí? Siguiente. Es el punto único de falla, lo que es el spoof. Pues hay que tener un análisis muy concreto en cuanto a cuál sería el punto más vulnerable de todo tu esquema del sistema y tratar de protegerlo lo más posible. Si tienes un punto vulnerable a través de un servidor porque en la programación resulta que tenía por ahí un backdoor, una puerta trasera que dejaron,
Hay que ver entonces si es por ahí el asunto, se puede tratar de tapar, o se puede parchar, o se puede tener un duplicado en otro lado del sistema para evitar que pase eso. Simplemente apagas el servidor que está comprometido y enciendes otro que no esté comprometido en ese momento. Son de distintos puntos, ¿no? Siguiente. Bueno, la parte de vulnerabilidades implica muchas cosas. Vulnerabilidades por cuestiones geográficas, cuestiones de programación, de vulnerabilidades en el sistema. Por ejemplo, ustedes deben estar siempre enterados. Si todos ustedes son los responsables de seguridad de la información, deben estar informados regularmente de los informes que mande el CERT. Si no saben qué es el CERT, que es con C de casa, es un buen momento de que se informen. El CERT es un centro cibernético de seguridad a nivel mundial que avisa si hay vulnerabilidades conocidas de un sistema operativo, por ejemplo, o de algún software en particular, como una base de datos SQL Server, MySQL, PostgreSQL o de Oracle. Ellos identifican vulnerabilidades potenciales y avisan para que los proveedores del software parchen sus vulnerabilidades y liberen versiones seguras. Lo mismo pasa con los sistemas operativos como Windows, Linux y otros sistemas. Cuando alguien encuentra una vulnerabilidad en un sistema que se puede hackear por algún error de programación, un ataque por fuerza bruta, desbordamiento de pila, buffer, de memoria, entonces ahí hay que corregir. Entonces tienen que estar ustedes informados de ese tipo de cosas y son los responsables de la seguridad de la información. Se suscriben a los CERTs y están pendientes de los sistemas que ustedes tienen. ¿Qué versiones tengo de MySQL? ¿Qué versión tengo de PHP? ¿Qué versión tengo de Apache? ¿Qué versión tengo de mi sistema operativo Windows o Linux? Y en base a esas versiones, ver cuáles son las vulnerabilidades conocidas y parchar los sistemas para evitar que esas vulnerabilidades te peguen. Porque si algún hacker afuera detecta que tienes un sistema operativo vulnerable porque tienes algún hueco de seguridad y no lo parchaste y se meten por ahí, ahí está el asunto. Entonces, a quien le caen es a ti, porque eres el responsable. Estamos. Siguiente. Hasta ahí llegó, ¿no? Muy bien. Sí, yo no vi. Era la última, correcto. Pues puedes dejar de compartir momentáneamente tu escritorio. Gracias, compañero. Muy bien. Hasta este punto, muchachos, si se fijan, nada más alcanzamos a ver la exposición el día de hoy, de 1. ¿Sí? Vimos un tema ahorita y faltan los otros equipos. La siguiente clase que nos toca es el día jueves. El día jueves tenemos un módulo y ese módulo pues vamos a tener para poder exponer los otros temas que hicieron falta el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Ninguna hasta ahora, No, por profe. ahora, pues no. ¿Todo claro? Alma, Germán, Hasta ahorita ya más claro. Karime, No, Santiago. profe, no tengo dudas. Ok, todo bien entonces. Nos queda un minuto con 40 segundos nada más, chavos, ya para que termine la sesión. Recuerden que estas 2 sesiones se están grabando para subirlas a YouTube. Por cualquier duda que tengan, la pueden volver a retomar ahí mismo. ¿Estamos? Creo que sí, profe. Ok, muchachos. Bueno, pues por el momento sería todo. Ustedes van a la siguiente clase ahorita a las 7:20, ¿no? Sí. Sale pues, muchachos. Nos vemos el jueves. Hasta Dale, luego. profe. No, eso. Hasta luego, Hasta luego. profe. Bye, bye. Dale, profe. Cortando.